Se va a realizar de manera remota, es hecha por el señor Carlos Meléndez, politólogo de 50 más 1. Perfecto, me escucha bien, espero. Ok, ante todo, buenos días, gracias por la comunicación a los organizadores en general, por permitirme compartir algunas ideas a distancia y sobre todo hacer una aclaración, que son ideas a título personal. Si bien yo en Lima mi única adscripción institucional es 50 más 1, en realidad no tengo ninguna otra adscripción de ONG, de universidad, ni intereses estrictamente académicos de la materia de reforma política, no recibo ninguna categoría en la materia de hace 8 años. Entonces, digo para aclarar algunos sesgos, ¿no? Yo no tengo ningún sesgo en este sentido y por lo tanto lo que quiero es simplemente contrastar las cuestiones que se han ido esbozando en la materia de reformas políticas institucionales. Y en ese sentido, creo que venimos de un problema muy serio, porque en el Perú, lamentablemente, al momento de trabajar reformas políticas, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? O sea, una cosa es cómo las ideas que inspiran las reformas que se hacen en el país y otra cosa es en realidad cómo funciona en la práctica. Y solamente para citar un par de ejemplos, desde el año 2000, desde 2003, 2004, que tenemos una reforma, una ley de partidos políticos, impulsado con mucho énfasis el financiamiento público de los partidos políticos. Y lamentablemente nos quedamos casi exclusivamente con el único financiamiento que está permitido para hacer política en el país. Digo prácticamente porque el financiamiento hoy día vigente privado es solamente a personas naturales y no a personas jurídicas. Pero ¿cuál era el espíritu de las reformas para establecer el financiamiento público? Y aquí están los textos tanto de Derecho Internacional, de Comunicación de Derecho Internacional, como de consultores en la materia, que trataban de reducir las desigualdades, dar igualdad de oportunidades, evitando, cito, que el dinero privado sea factor principal para la selección de representantes en cargos de elección popular. Era evitar que florezca la relación entre la delincuencia y la política, y por lo tanto, para evitar que florezca la relación entre la delincuencia y la política, había que conceder financiamiento público. Y porque se decía que efectivamente el financiamiento público disminuye la intervención o injerencia de intereses particulares en las funciones partidarias, es también un factor que promueve la equidad, etcétera, etcétera. Eviten que sonría, pero eso es lo que dice o decía la teoría y lamentablemente miren la situación en la que nos encontramos hoy en día, ¿no? Y esto lo menciono porque existen pues sesgos de parte de los que establecen las políticas y las reformas que entran en contradicción con nuestro modelo económico. Nuestro modelo económico es un modelo de libre mercado. Esa es la verdad. Y por lo tanto no podemos hacer reformas políticas que, entre comillas, keynesianas, entre comillas, que busquen reducir la desigualdad con intervención del Estado y el Estado financiando exclusivamente a los partidos políticos. Ojo, no estoy de acuerdo en que el Estado debería financiar algunas áreas de la política, sin lugar a duda, como por ejemplo el acceso a los medios de comunicación masiva, pero no puedes limitar el financiamiento público como si fuera la gran panacea. ¿Por qué? Porque pensemos, si efectivamente esta era la inspiración para reducir el financiamiento solamente al plano público, pensemos si efectivamente ha dado igualdad de oportunidades a los partidos que participan en elecciones. Preguntemos si efectivamente ha reducido la disminución de intervención e injerencia de intereses particulares. Los montos de financiamiento en millones de soles anuales que se ha dado a los partidos políticos, solamente financiamiento público en millones de soles, la fuente es obviamente la OMPE, desde el año 2017 en adelante. ¿Saben cuánto ha sumado?
asuma 107 millones de soles. Eso significa que en los erarios públicos se ha dado aproximadamente 38 millones de dólares a los partidos políticos con la inspiración de que iban a reducir la desigualdad de oportunidades y la participación de oportunidades en la participación política. Lamentablemente, como sabemos, esto no ha sido así. Esta es la torta que financiamiento público creó y que, de acuerdo con niveles de representación popular, se dieron a todos los partidos políticos que obtuvieron representación parlamentaria. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué fallan estas reformas elaboradas con recetas internacionales, con recetas latinoamericanas, europeas, y no funcionan en el Perú? Una cuestión absolutamente elemental. El elefante en la sala, todos lo sabemos. Yo estoy insistiendo en el tema ya más de 15 años escribiendo sobre la materia. La informalidad. El elefante en la sala es la informalidad. Señores, no podemos hacer reformas políticas en el Perú pensando en un ciudadano republicano que participa en elecciones internas, primarias, y que individualmente va a dar su bolsillo dinero a los partidos políticos, y por lo tanto no hay que confiar en las empresas privadas. No se hacen en el Perú reformas para informales, porque la realidad es la informalidad. Y claro, en el Perú es el único país en América Latina que tiene un nivel de crecimiento tan alto con una informalidad que crece a pesar del crecimiento económico. La idea es que el crecimiento económico reduzca la informalidad, y eso no sucede en el Perú. Tenemos una sociedad de 80% de informalidad, por lo tanto las reformas políticas van a funcionar para ese ciudadano informal. Pero claro, si me traen recetas de Chile, donde la informalidad es el 30%, si me traen recetas de Uruguay, donde la informalidad es del 40%, es más, en Argentina, un país con alto nivel de informalidad, entre comillas, no llega al 40-50%, pero le traen las recetas de esos países. El individuo va a actuar de diferente manera de acuerdo con sus incentivos, con sus patrones, con la relación que tiene el individuo con las reglas de juego. ¿Y por qué traigo a colación esto como marco teórico? Porque nuevamente estamos ante una posibilidad efectivamente de hacer reformas positivas. Acá se trata de hacer reformas positivas, y yo creo que hay que ver a la realidad antes que ver las recetas que nos traen desde otros lados. Y el problema viene ahora con la ley de organizaciones políticas, que prohíbe hacer algunos, vamos a ver más adelante cuáles son esas prohibiciones, pero que donde se busca, he estado revisando algunas alternativas de algunos partidos políticos, iniciativas de sociedad civil, iniciativas de la cooperación internacional, iniciativas hasta el alcalde de Lima, su partido ha presentado iniciativas que buscan abordar la naturaleza de quienes van a contribuir a los partidos políticos, si son personas naturales, jurídicas, nacionales o internacionales, el monto y los límites, cuántas UITs, el origen de esos límites, el dinero, son actividades proselitistas, rendimientos patrimoniales, créditos, legados, si se va a bancarizar o no, exclusivamente vía del Banco de la Nación u otros bancos, cuáles serían las estrategias de transparencia, las modalidades para mostrar los fondos, qué hacemos con las fuentes anónimas, la franja, cuáles son los contenidos que hay que poner en las franjas, que es parte de un financiamiento público indirecto, las sanciones que se dan. Basta, señores, se trata de hacer una ley, modificar 1 o 2 artículos, no se trata de hacer un reglamento de una vez o modificar tantas cosas a la vez. Es una reforma política que se está planteando en demasiados frentes, y sabemos que en el Perú esas reformas que se plantean en tantos frentes a la vez dan espacio a que se metan otros intereses, a que se pueda tergiversar las ideas interesantes que pueden haber. No digo que no haya ideas interesantes, pero en estos temas, sobre todo en el contexto de crisis en el que está funcionando nuestra política peruana, donde hay pocos actores políticos serios que pueden hacer reformas sensatas en la Comisión de Constitución, tenemos que ir al grano. Y el grano tiene que ser con cuáles son las personas, los actores a los cuales se prohíben aportes. Hoy en día se prohíben aportes a entidades públicas, confesiones religiosas, personas jurídicas con fines de lucro, nacionales o extranjeras, personerías jurídicas sin fines de lucro nacionales, personerías jurídicas sin fines de lucro extranjeras, naturales extranjeras, fuentes anónimas y personas naturales con sentencia. ¿Cuáles son los puntos más cuestionables y debatibles? Las personas jurídicas con fines de lucro nacionales
y las personas jurídicas sin fines de lucro nacionales. Entonces, ok, se pueden modificar muchas cosas a la vez. Yo lo que planteo, además esta propuesta que estoy presentando no es nueva, estoy como 2 años hablando del tema de la economía informal, ahora está de moda, ¿no? Ahora todo el mundo saca sus propuestas, esta reforma, nosotros lo trabajábamos en 50+1 hace 2 años. Lo único que pedimos es que se cambien algunas palabras en el artículo 30 y en el artículo 31 de la ley de organizaciones políticas. ¿Ok? Simplemente, y ahí están los cambios, ustedes pueden ver en letras resaltadas o fosforescentes que lo que las organizaciones políticas pueden recibir aportes o ingresos procedentes de la financiación privada mediante incluir personería jurídica nacional. Listo. Suficiente con eso. Ampliar, obviamente, a 200 unidades impositivas tributarias de 120. Yo creo que eso podría ser por partido político o en general. Eso puede ser materia de debate, por ejemplo. Estoy muy abierto a que eso se pueda, obviamente, debatir. Si vemos a un partido, a 2 partidos o a 3 partidos. Y que sea lo importante es reducir a que esos aportes realizados por personas jurídicas nacionales se considere al grupo económico, a los holdings o a los conglomerados financieros como una sola persona jurídica para estos fines, ¿no? Porque claro, si hay grupos financieros que tienen, no sé, pues 80 personalidades jurídicas, esto lo van a multiplicar por 80 y eso sí sería para hablar con él en el árbol de los reformólogos y en contra de las desigualdades del mercado. Por lo tanto, los cambios que ustedes pueden haber se refieren solamente a estas palabras y en las prohibiciones, obviamente, señalar las prohibiciones a personalidades jurídicas extranjeras, no queremos efectivamente intervencionismo, eliminar la prohibición a personalidades jurídicas nacionales sin fines de lucro y tenemos que mencionar obviamente puntos sobre transparencia y lo que tiene que ser es con la contabilidad de este financiamiento partidario tiene que ser de acceso público, artículo 35 de la misma ley de partido político. Otros elementos son importantes, obviamente, son necesarios, yo lo dejaría a la reglamentación, sin lugar a duda, no digo que no sean relevantes, pero eso, ¿para qué meter tanto ruido al debate parlamentario? Hay que ponernos de acuerdo en lo fundamental. Y lo fundamental son estas 35 palabras. Si hacemos modificaciones en estas 35 palabras, creo que avanzamos bastante porque en el Perú lo que se trata es justamente de modificar lo menos posible, pero que tenga el mayor impacto. Y ese equilibrio creo que lo podemos encontrar en esta propuesta modestamente que le ha trabajado personalmente con apoyo de algunos colegas de 50+1. Eso es brevísima presentación, creo que estamos obviamente cortos de tiempo por anteriores presentaciones y espero con eso haber contribuido a este debate. Agradezco nuevamente a los organizadores y espero que en nuevas sesiones poder contribuir con ideas complementarias porque a esto es el financiamiento público, hay que ver también la reglamentación de la bicameralidad y las vallas electorales, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por el tiempo y hasta una nueva oportunidad. Señor Meléndez, quien ha estado conectado de manera remota, agradecemos su participación. También tenemos la participación de algunos miembros que ha mencionado el profesor Vinelli y saludamos también la visita de los congresistas Alejandro Muñante y Alejandro Cabero, que están aquí, nos están acompañando también. Ahora vamos a pasar al panel de actividades, ¿no? Al panel análisis de la sociedad civil y gremios. Nuestra moderadora Isaura Delgado Rayfield, miembro del Consejo Privado Anticorrupción, quien también va a iniciar la presentación de los ponentes. Gracias. Gracias por la presentación. Ahora, si me permiten, quisiera invitar a los panelistas, la señora Rosa Bueno, Percy Medina, Tomás Aguapara, si por favor me pueden acompañar a el panel. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hemos escuchado la OPE, hemos escuchado todas las intervenciones y ahora el panel va a hacer también su análisis de
desde el lado del sector privado y la sociedad civil. Si me permiten, primero voy a pasar a presentar muy rápido a nuestros panelistas de grupo. Rosa Bueno de Lercari es una destacada activista gremial. Ella es Past President de la Cámara de Comercio de Lima y del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, siendo la primera mujer en ocupar ambos cargos. Es miembro de Es Hoy, movimiento empresarial conformado por gerentes generales unidos para accionar un Perú próspero para todos. Es abogada graduada de la Universidad Católica con más de 30 años en experiencia en Derecho Corporativo, Derecho a la Competencia y Capital. Percy Medina es jefe de misión para Perú de Idea Internacional, con vasta experiencia en misiones internacionales como observador en 9 países y consultor para organismos electorales y grupos de observación en 12 países. Ha sido secretario ejecutivo del Acuerdo de Lima para la Red Latinoamericana de Organizaciones de Observación Electoral en 2 ocasiones y secretario general de Transparencia Perú durante 9 años. Y Omar Aguapara, quien es secretario general de Transparencia, profesor a tiempo parcial en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido director de carrera de Ciencias Políticas de la UPC, Global Lecturer de la Universidad de Arizona y Visiting Assistant Professor en la Universidad de St. Edwards, Estados Unidos. Tiene un PhD y un Máster en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad de Texas. Muchas gracias. Bueno, entonces paso a la primera pregunta que les quisiera hacer a los tres. Hay un artículo que me encontré recientemente que se llama El impacto del dinero en la política sobre el trabajo y el capital. Evidencia del caso Citizens United versus la FEC en Estados Unidos. Y este estudio concluye que los efectos del aumento del gasto, la inversión por parte de las corporaciones en campañas políticas ha sido multifacético y ha contribuido a mayor competencia en la política, a la promulgación de políticas orientadas al crecimiento y efectos positivos de ingresos laborales en una variedad de sectores. ¿Qué piensan ustedes de esta premisa? ¿Están de acuerdo? ¿Creen que efectivamente necesitamos que no solo las personas naturales, sino que también las personas jurídicas puedan dar aportes a los partidos políticos? Gracias, Isaura. Hemos escuchado las presentaciones y creo que de alguna manera se está formando un consenso sobre la necesidad de que haya un financiamiento privado a la política. Y yo no solo quiero hablar de campañas políticas, sino a la política en general. Hace un tiempo estaba José María Aznar y nos decía que los empresarios deberíamos tener siempre a la política como uno de nuestros objetivos. No necesariamente a los políticos que tienen nombre cambian, unos son buenos, otros son malos, pero la política es una herramienta fundamental para el desarrollo de los países. Lo que ocurre con el Perú es que en realidad nosotros como país no tenemos política pública. Y esto es consecuencia de nuestra falta de institucionalidad, y ya no vamos a hablar todos de los premios Nobel que han dicho por qué fracasan los países. Creo que nosotros no le habíamos puesto un nombre, pero lo sufrimos en carne propia. Y un ejemplo clarísimo es el tema del financiamiento de la política. Sucedió el escándalo Lavajato y entonces legislamos reactivamente. Y así hacemos con un montón de decisiones y no tenemos políticas públicas al alcance de los políticos. Nosotros tenemos que darles herramientas para que ellos tengan eso presente al momento que legislen. Y la necesidad de que la empresa privada participe en el financiamiento, no solamente lo decimos nosotros, sino en cifras. Acá tengo un estudio de Wiñac que a la pregunta dice: la mayoría piensa que la influencia de las industrias ilegales en la política es significativa. Alta o muy alta la participación, 82% de los entrevistados. Media, 8%. Baja o muy baja, 6%. Obviamente, como contrapeso de esto, la gran mayoría prefiere el financiamiento del sector formal hacia los partidos políticos. Entonces preguntan: con financiamiento del sector formal de la economía, 60% está de acuerdo. No sabe 15% que el Estado financie, que es básicamente lo que tenemos hoy, 14%, y con fuentes relacionadas a las economías ilegales, aunque ustedes no lo crean, aunque parezca una broma, es 11% está a favor. Y si pensamos en el voto escondido, que no dicen que están a favor por la vergüenza, seguramente este número va a crecer. Entonces creo que sin duda existe una necesidad de que la empresa privada financie a los partidos. Y esta necesidad
no solamente parte de lo que dice, ¿no? Sino hay encuestas, por ejemplo, la encuesta de la confianza de Edelman, que es mundial, pero les traigo la buena noticia que en marzo se va a presentar esta misma encuesta, pero en Perú. Ahí ya se está señalando que las personas en general no tienen confianza en los partidos políticos, no tienen confianza en la prensa y que tienen puestas sus expectativas en el sector privado y en la empresa privada. De hecho, a principios de este año se hizo una encuesta, Ipsos, no me acuerdo si fue para el DEA, y señaló que el 60%, una muestra bastante importante, espera que la empresa privada haga algo para solucionar sus problemas. Es medio paradójico, ¿no? Porque nos satanizan, pero yo creo que la satanización viene por la falta de acción de la empresa privada, que nos están llamando, que nos están diciendo, tienen que intervenir. Eso cae de Maduro. Ahora tenemos una restricción, que es la norma, pero yo siento, con las normas que ya se han presentado, con lo que ha presentado la OMPE, el congresista Muñante también tiene un proyecto, Carlos Meléndez viene trabajando en esto. Tal vez estoy siendo un poco optimista, pero yo creo que hay un consenso a que debe haber una participación de los partidos privados en la política. Y yo quiero ser ahí muy enfática, porque no solamente debemos participar en campañas, porque si no vamos a generar las políticas públicas que necesitamos. Yo creo que debemos financiar centros de pensamiento. Por ejemplo, el Obamacare no fue una idea que se le ocurrió a Mr. Obama. Esa política de salud nacional la había trabajado un centro de pensamiento y la tenía a disposición de cualquier candidato que quisiera implementarla, y la implementó Obama. Los políticos deberían poder voltear a centros de pensamiento con académicos, con expertos, para poder implementar políticas públicas duraderas y no solamente legislar por reacción o legislar en el momento para cosas concretas, sino teniendo una visión país. Y creo que en eso ya estamos los empresarios tomando nuestra responsabilidad. Un poquito desde la Cámara de Comercio, en mi presidencia presentamos una visión de desarrollo del país basado en 4 pilares: fortalecimiento de la democracia, el libre mercado, la seguridad ciudadana y la informalidad, que creo que la mayoría va a estar de acuerdo que son los problemas más graves que afectan al país. Y los empresarios, así como los políticos, hemos ido evolucionando. Recordaremos que al principio la responsabilidad de los empresarios era la chocolatada navideña y un poco de calidad. Después se evolucionó hacia la responsabilidad social y hoy día ya estamos mucho más avanzados. Hablamos de responsabilidad sostenible en temas ambientales, en temas sociales y en temas de gobernanza. Yo veo que ya estamos dando un paso más hacia la responsabilidad política. Los empresarios estamos entendiendo que tenemos una responsabilidad política y que podemos participar de muchas maneras, haciendo propuestas de políticas públicas, financiando centros de pensamiento, financiando partidos políticos y, claro está, campañas políticas. Entonces tiene que haber una visión completa de lo que es el financiamiento. Yo sé que hoy día nos ocupa el tema de las campañas políticas, pero sí quisiera dejar sentado que esto tiene que ser una política ya no pública, sino una política privada que abarque toda la política y el sostenimiento a través del tiempo. No podemos ponernos a trabajar un par de años antes de las elecciones. Tiene que haber un trabajo continuo y ahí podemos nosotros colaborar. Así que yo lo voy dejando ahí para quedarme con algún material para las próximas preguntas, pero la respuesta es, sin duda, financiar la política podría generarnos mejores políticas públicas. Muchas gracias, Rosa. Merci. Adelante. Creo que se va generando un importante consenso alrededor de la idea de muchas gracias. Creo que se va generando un importante consenso alrededor de la idea de restablecer el financiamiento de las personas jurídicas a la política. No es solamente un financiamiento de campaña, también es un financiamiento, debería poder serlo, para las actividades permanentes de los partidos, incluyendo todas estas cosas que Rosa bien menciona, que es la generación
de información, generación de estudios, en fin, los aportes a través de think tanks, etc. Ahora, este consenso importante viene acompañado también de nuevas iniciativas. Hay en el Congreso ya muchos proyectos de ley presentados, si no me equivoco son 11, con nuevas ideas también a ser discutidas. Me pareció muy interesante la propuesta del congresista Muñante, creo que tiene cosas nuevas para traer a la discusión, y valdría la pena efectivamente discutirlas con detalle para aprovechar en hacer una buena reforma, ya que hay un momento preciso, que no se trate solamente del restablecimiento de financiamiento de empresas de personas jurídicas, sino que queden acompañado de otros elementos que profundicen el sentido de esta reforma, que es promover que haya más transparencia, ¿no? Porque la razón para permitir donaciones de personas jurídicas es evitar que esas donaciones vengan por debajo de la mesa de manera camuflada, y más bien que vengan de manera pública y clara, como ha señalado el congresista Rospigliosi, citando a Margaret Thatcher. Se trata de saber de dónde vienen los recursos para las campañas, también para entender mejor la actuación de las autoridades. Eso puede hacerse de manera muy, muy transparente. Ahora, hay otros elementos que hemos mencionado ya en otras ocasiones, como señaló Piero Borghetto en un evento previo en la Cámara de Comercio, justamente mencionaba algunos otros, como por ejemplo modernizar la rendición de cuentas, justamente para promover más transparencia a través de una rendición oportuna, más oportuna, en línea, por ejemplo. Es algo que ya varios países socios nuestros en la Alianza del Pacífico han avanzado, ¿no? Chile, Colombia y México tienen mecanismos de reporte mucho más modernos, en línea, que nosotros a los cuales todavía no hemos llegado. Eso ayudaría no solamente a tener más transparencia, sino ayudaría a los propios partidos a ordenar mejor su información, colocarla a tiempo y evitar que se pierda, cosa que ocurre, que muchas veces nos dicen como un producto del paso del tiempo. El poder poner información, en México por ejemplo, las donaciones que un partido recibe en 72 horas tienen que ser puestas en línea y pueden ser transparentadas inmediatamente. Y una cosa parecida ocurre en Colombia, con matices, y en Chile también se ha avanzado mucho en la digitalización. La OPE ha ofrecido poner un libro contable digital a servicio de los partidos, de tal manera que se pueda llenar directamente ahí la información y transparentarla prácticamente en tiempo real. Otro tema importante es fortalecer la bancarización, que permitiría la trazabilidad de no solamente los ingresos, sino también de los gastos, ¿no? Se habla mucho de bancarizar los ingresos y eso está bien, pero también hay que bancarizar el gasto. Hoy día a través de YAPE y CLIN se puede hacer de manera muy efectiva. Entonces, no es la situación de cuando se dio la ley de partidos en 2003, de acuerdo a esas discusiones, y lo que se decía es que es muy difícil hacer una campaña electoral, obviamente con una única cuenta centralizada para todo el país, pero hoy día con YAPE es incluso mucho más sencillo realizar los gastos, incluso de pequeñas cantidades, ¿no? Que son justamente las que están dirigidas a este tipo de herramientas. Y quizás dejamos algunos temas para aquí. Gracias Isabel, gracias por la invitación a estar en este panel. Brevemente, para complementar lo que ya comentaron Rosa y Kersi, creo que lo que nos convoca esta mañana, lo que está generando ese consenso en torno a estas iniciativas es un problema, ¿no? Y el problema que vivimos hoy, que es distinto al problema que tuvimos en años pasados, es la influencia perversa del sector ilegal en la política y en la sociedad. Y ese es el problema que queremos combatir. Del caso estadounidense nos puede servir un poco de guía para demostrar en torno al uso de la evidencia de que no es necesariamente perverso el uso de recursos privados o la presencia de recursos privados en la economía. Este veredicto de Citizens United famoso de la Corte Suprema causó mucho revuelo en Estados Unidos en su momento y creó la sensación de que la política estadounidense iba a estar dominada por intereses corporativos grandes. Igual está, igual hay presencia, igual hemos visto el gasto increíble que ha habido en esta campaña electoral, que como mencionaban algunos, como el congresista Rospigliosi, por ejemplo, no necesariamente se tradujo en un número mayor de votos o una influencia mayor en políticas públicas. Pero volviendo un poco tratando de pensar en
en nuestra realidad, como decía Carlos en su presentación, es un caso bastante distinto. En una economía y una sociedad predominantemente informal, hay que pensar en de qué manera eso puede afectar un poco la incorporación de esos mecanismos, ¿no? Yo creo que es muy útil pensar en ese modelo de libre mercado, como decía el propio Carlos, y pensarlo en dos dimensiones, pensar en la dimensión de la competencia y la dimensión de la regulación o la fiscalización. Y si pensamos en la competencia, lo que estamos viendo hoy es que al haber prohibido el financiamiento de sectores privados, lo que hemos dejado abierta la cancha para sectores ilegales que han dominado y se han colado, han estado presentes, nadie ha dicho el narcotráfico probablemente está presente en la política peruana desde hace décadas, pero lo que se ha permitido en los últimos años es el monopolio, ¿no? Ya no tienen con quién competir. Y es una situación de competencia desigual. Un poco para corregir eso, es darle la oportunidad también al sector privado de que pueda ser una fuente, obviamente como decía Piero también, tiene que haber compromiso de todos los actores de no ceder ante la tentación de ser financiados por fuentes ilegales. Y del otro lado, también clave en una sociedad predominantemente informal, pensar en mecanismos de regulación. No va a alcanzar simplemente en abrirle la puerta al sector privado, porque ya está también colado, metido el sector ilegal. Y para eso también es importante controlar los flujos ilegales, ¿no? Asegurar de que hay un mecanismo que sea capaz de detectar esos flujos, de cuando se vean 40 camionetas pick-up siguiendo una caravana de candidatas. Es posible hacer un seguimiento y decir, oye, bueno, ¿quién está pagando por esas 40 camionetas que están siguiendo a este candidato en su campaña, en sus giras en el territorio? No debería ser tan difícil. Hay un trabajo con diversas instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, por ejemplo, pero no va a alcanzar. El punto es que solamente asegurando competencia, si no hay también una regulación, una fiscalización de aquellos flujos ilegales que ya están muy metidos en nuestra política. Dejo ahí la siguiente pregunta. Gracias, Omar. Y ustedes han tocado un tema muy importante, que es también la transparencia. Entonces, a su juicio, ¿qué podríamos hacer para asegurar una gestión de intereses transparente respecto a las corporaciones que contribuyen de manera legítima a los partidos o campañas políticas y que además estas contribuciones no les vayan a generar cuestionamiento o persecución? El presidente de la Comisión de Constitución mencionaba el caso de Elon Musk. Elon, a título personal, ha donado más de $200 millones a la campaña del presidente Trump y tiene contratos con el gobierno federal por más de $3 billones. En Puerto Rico, el cantante Benito Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, radicó para la elección allá a la Comisión Nacional de Elecciones, indicando que iba a gastar $500,000 en vallas publicitarias a favor de un partido político. Entonces, ¿qué piensan ustedes que podemos hacer para que haya seguridad y transparencia en estos aportes por parte de las personas políticas? Bueno, excelente pregunta. Pero a ver, vamos a ponernos a solear un poco. Ya tenemos la norma que permite el financiamiento de empresas privadas, ¿no? Ya nos pondremos de acuerdo en límites, regulaciones, etcétera, normas de transparencia. Pero yo creo que aquí el reto del sector empresarial es la autorregulación. Entonces, lo que nosotros tenemos es cómo vamos a aportar. Lo primero que creo que debemos ser muy transparentes es decir qué valores nosotros queremos financiar. Por ejemplo, como desde la Cámara, hablar de temas como la democracia, libre mercado, y los partidos que lleven esas banderas tendrán financiamiento de nuestra parte, ¿no es cierto? Otro tema importante y que podría ser esta herramienta muy útil es el tema, por ejemplo, en temas de integridad. Desde la Cámara presentamos unas propuestas de reforma política y pedimos incluir dos modificaciones en temas de integridad. Uno es que no hayan representantes o candidatos para puestos públicos con sentencias penales, y además eso es equitativo porque las personas naturales que tienen ese tipo de antecedentes no pueden donar. Y no pueden donar porque se puede generar
algún tipo de conflicto de interés. Entonces, si las personas no pueden donar, peor, o sea, más aún, los candidatos no pueden tener ese tipo de antecedentes. Con lo cual, uno de los requisitos que podría poner el sector privado es un requisito de integridad. Mientras los partidos no presenten ese tipo de candidatos, van a poder tener el financiamiento privado. Otro tema que podríamos también trabajar es la democracia interna de los partidos. Y si bien ya no existe una fórmula reductora y veo complicado que podamos lograrlo, lo que nosotros desde el sector privado podemos decir, aquellos partidos que realmente tengan representación interna en sus primarias, de las que habla la ley, las que quedan, bueno, si tienen pues un porcentaje de 25 o 30% de participación que demuestren que hay una democracia interna, también vamos a financiar a esos partidos. Lo mismo podríamos premiar a aquellos partidos que tienen capacidad de concertación y que en vez de lo que ocurre ahora, que los penalizan como un punto adicional para pasar la valla, aquellos que se juntan en concertaciones recibirán más financiamiento privado, siempre que cumplan evidentemente con llevar gente proba y con tener las banderas que nosotros estaríamos señalando claramente y antes, ¿no? Escuché a Piero hablar del tema de la regionalización. Ese también podría ser un requisito. Los partidos que tengan más representantes en regiones tendrán mayor posibilidad de recibir financiamiento del sector público y evidentemente calidad de gasto, y aquellos que sean capaces de presentar en tiempo real, ¿no? Las cuentas de lo que están haciendo con el dinero serán preferidos por nosotros. ¿Cómo? Y ahí creo que es importantísimo que el sector privado juegue un papel en el tema de toma de cuentas. Como sector privado nos hemos dedicado a generar riqueza, pagar nuestros impuestos y de algún modo pensábamos que ahí terminaba nuestra función. No, nuestra función era ver qué se hacía, qué estaban haciendo los políticos o las autoridades con ese dinero que nosotros estábamos generando en los impuestos. Por lo cual, hoy día un financiamiento responsable implica todo lo que les he dicho y además hacer una toma de cuentas. ¿Cómo lo hacemos? El tema de la satanización, el tema de lo que está pasando, hay varias fórmulas. Yo había pensado que podríamos generar una gran plataforma, un mecanismo centralizado donde las empresas privadas aporten, crear ahí un tipo de fideicomiso y con todas estas características que les he dicho, los partidos políticos puedan concursar o presentarse para recibir ese financiamiento privado. Nadie sabría de dónde viene, evitaríamos persecución de las empresas que estén participando y de alguna manera también estaríamos restringiendo el problema de conflicto de interés con el que siempre vamos a tener que lidiar. También se puede hacer, WINAC también está terminando, a través de un bono, ¿no?, que se haga a través del Banco de la Nación, etc. Fórmula SAL, creo que es una gran oportunidad de que la empresa privada se autorregule y a través del financiamiento pueda ayudar a llevar adelante las reformas que nosotros queremos para tener un mejor país.